Y bien, también está con nosotros ya Gabriel Arriagán. Él es un escritor y antropólogo, porque, corrección, hoy día no es el Día de la Tierra, fue el día viernes, hoy día es el Día Internacional del Libro, ha sido el 23 de abril, así que bueno, vamos a conversar con él, ¿no? Sobre ese y otros temas. ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenas noches y bienvenido a Plaza Libre, la plaza de todos los peruanos. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha lo que no te ve. Ah, Ya, ahora sí, ahora sí. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido a Plaza Libre. ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Cuéntanos un poquito sobre tú has tenido un ensayo sobre la Mauta José María Argueda. Cuéntale un poquito a nuestro público sobre ello. Sí, fue el primer libro que escribí. Es un ensayo en realidad sobre el culto que se ha formado en las ciencias sociales alrededor de José María Arguedas. Entonces, sí, es un ensayo sobre los rituales académicos, pero también rituales populares que hay alrededor de esa figura literaria, ¿no? Y la idea de escribir el libro nació cuando me enteré, estando yo en Barcelona, que el cadáver de José María Arguedas había sido exhumado y llevado a la ciudad de Andahuaylas, exhumado ilegalmente, ¿no? Básicamente se robaron el, el cadáver porque no contaban con la autorización de la familia. Y pues en Andahuaylas fue recibido con todos los honores y enterrado a donde está ahora, ¿no? Eh, entonces ahí se me vino a la cabeza esta idea de que Arguedas, eh, tanto real como metafóricamente, era un escritor de culto, ¿no? Entonces el libro lo que intenta es buscar claves de este culto literario en la biografía del personaje, en la biografía de Arguedas, ¿no? Bien. Tú también has escrito un libro sobre la historia de la minería ilegal. Cuéntanos un poquito sobre ello. Bueno, al volver de Europa, eso comienza como un proyecto de investigación doctoral, de un doctorado en antropología que no, que no concluí, del que me salí, decidí no terminarlo, pero originalmente era un proyecto de investigación doctoral sobre trata de personas en la minería ilegal, en Madre de Dios. Y bueno, y entonces volví, y fui tomando varias consultorías como antropólogo, ¿no? Varias investigaciones que me llevaran a la región para investigar este asunto. Y pues terminé escribiendo este libro titulado Frontera Pirata, lo ha publicado la editorial Planeta. Es la historia de La Pampa, que es el campamento de la minería ilegal más grande de la Amazonía y el más peligroso, contado a partir de tres personajes, de tres personas, ¿no? Uno es el ex ministro del Ambiente, Antonio Brac. Otro es Manuel Cayo Quispe, que es un corresponsal, un periodista radicado en la ciudad de Puerto Maldonado. Y la tercera persona es Víctor Raúl Chandubí, que es un dirigente de la minería artesanal, eh, que en ese entonces dirigía la campaña o dirigió la campaña de Ollanta Humala en el sur del Perú. Especialmente él estaba encargado de recolectar fondos para esta campaña entre los pequeños mineros, ¿no? Entonces, a partir de esos tres personajes cuento la historia de este lugar, cómo se crea, cómo se expande, y qué consecuencias ha tenido la intervención del Estado en la vida de las personas en este lugar, ¿no? ¿Qué tan Consecuencias asiduos, nefastas. qué tan asiduos somos los peruanos a la lectura de libros? Sé que nos va mal
a comparación de Argentina, Chile y otros países de la región. Pero en los últimos tiempos, de repente con la pandemia, aunque sea ha crecido un poco la inclinación por los libros en nuestro país, o seguimos en la última rueda del coche. Yo creo que eso es una muy buena pregunta, en tanto no sabemos me parece que no sabemos, no tenemos una respuesta clara respecto de este asunto, ¿no? El tema va porque la industria editorial en el Perú básicamente centra su producción en Lima. O sea, la mayor parte de los escritores que se conocen, o que son publicados, que tienen algún cierto nombre fuera del Perú, eh, me parece que la mayor parte son limeños y escriben para público limeño, ¿no? Entonces, eh, si se toma de esa, digamos, si ese es el baremo, digamos, pues sí, hay una lectoría que es eh, relativamente pequeña, ¿no? Y que, eh, pero luego si uno considera, pues que considera la piratería, considera que en provincias se leen otras cosas, o digamos que los escritores más reconocidos en el Perú no escriben historias que a los lectores de provincias les interese, pues en realidad no sabemos exactamente qué cosa es lo que están leyendo esos ¿No? lectores, ¿no? No, Eh, y a la final es el más vendido ese libro pirata que el original. bueno, yo creo que de la piratería se puede aprender bastante, o la industria editorial podría aprender bastante, ¿no? Porque, digamos, los impresores piratas básicamente piratean libros porque les resulta buen negocio. No van, o sea, Si no fuera el negocio no no, lo harían, ¿no? no veo ningún tipo de romanticismo respecto del libro en lo que hacen, ¿no? Pero eso significa que pueden producir libros baratos eh, al acceso digamos, que son accesibles. Este, eh, y bueno, y básicamente el riesgo no lo asumen también, eso también es cierto, ¿no? El riesgo lo asumen pues, los escritores y las editoriales formales, ¿no? Copian lo que ya se sabe que ha funcionado, ¿no? Pero digamos, hay una forma de producir de la que de la que la industria editorial podría aprender ciertas cosas, ¿no? Pero a mí lo que realmente me preocupa es que pues identifique primero la literatura en el Perú con una literatura producida en Lima, que básicamente produce historias que se miran el ombligo, ¿no? Que miran a la familia, la relación con tu papá o cosas así, que digamos ni siquiera son ya como fórmulas de escritores anteriores, ¿no? No sé, Vargas Llosa o Ribeiro o Bryce Echenique, ¿no? Sino que son fragmentos de esas fórmulas literarias. Entonces, en ese sentido veo como un empobrecimiento, ¿no? Del discurso literario en la actualidad respecto de lo que se había producido, de lo que se ha producido anteriormente. Me refiero sobre todo más a la literatura comercial, ¿no? O digamos que tiene un cierto éxito comercial. Claro. Y, y, y bueno, y es una literatura que tampoco mira al Perú en su totalidad. O sea, es una literatura pues Es que una no lectura sale. segmentada, ¿no? Una literatura segmentada, elitista. Muy bien, Gabriel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gabriel está próximo a publicar dos libros, Piratas en el Amazonas, que es de ficción, y Cuadernos del Emasis, que trata de personas. Muchísimas gracias, Gabriel, y bueno, espero que hayas pasado un excelente día del escritor. Un abrazo a la distancia. Listo, muchísimas gracias. Muchas Gracias, gracias por Gabriel. la Bien, estuvo invitación. con nosotros Gabriel Arriarán, él es escritor y antropólogo, y bueno, estuvimos conversando con él sobre el Día, ¿no?, del Libro.